Le roció gas pimienta a un hombre que arrastraba a un niño aterrorizado por Central Park. El rey vampiro observaba desde las sombras mientras su hijo se liberaba y corría directamente a sus brazos. Ahora ella sostenía lo único que él mataría por proteger, y tendría que confiar en una extraña o perder a su heredero para siempre. Las manos de Maya temblaban mientras buscaba a tientas su gas pimienta. El hombre que arrastraba al pálido niño por Central Park se movía de forma extraña, demasiado fluida, como humo con forma. Los gemidos aterrorizados del niño cortaron el aire de la tarde mientras ella daba un paso al frente. Nadie más parecía darse cuenta. Nadie más se movía. Apuntó y roció. El hombre soltó al niño con un chillido inhumano que le hizo doler los dientes. El niño corrió directamente hacia ella, sus pequeños brazos rodeándole las piernas mientras susurraba palabras en un idioma que sonaba antiguo y temeroso. Sanguis malus. Mala sangre. Sacó su teléfono para llamar al 911, pero el hombre ya se había ido, desaparecido entre un parpadeo y el siguiente, con una velocidad que desafiaba la física. El niño la miró con ojos demasiado viejos para su rostro, su piel pálida, casi traslúcida, bajo la luz de la hora dorada. Se apartó de la luz directa del sol que se filtraba entre los árboles. Maya se arrodilló a su lado, su entrenamiento como psicóloga infantil activándose incluso mientras su mente racional luchaba por procesar lo que había presenciado. Las sirenas que se acercaban sonaban más fuerte, pero sintió unos ojos observando desde las sombras del parque. Ojos rojos que brillaban como ascuas en el creciente anochecer. La temperatura bajó 10 grados cuando salió de las sombras. Maya lo sintió en sus huesos, ese repentino frío que no tenía nada que ver con el clima. El hombre que se les acercaba se movía con la misma gracia antinatural que el atacante, pero el niño en sus brazos se relajó al instante. Habló en esa misma lengua antigua, su voz portadora de armónicos que no deberían existir en las cuerdas vocales humanas. Kai le respondió, el miedo derritiéndose de su pequeño rostro. Este era su padre. Los instintos protectores de Maya luchaban con algo más profundo, un reconocimiento primitivo de que este hombre era peligroso de formas que no podía nombrar. Las sirenas se acercaban cada vez más, pero él hizo un gesto despectivo y el sonido se desvaneció, como si los vehículos de emergencia hubieran olvidado su destino. No puedes simplemente llevártelo, dijo ella, apretando sus brazos alrededor de Kai. ¿Cómo sé que de verdad eres su padre? Porque, señorita Chen, respondió él sin que ella le hubiera dado su nombre, quemaría esta ciudad hasta las cenizas antes de permitir que le ocurriera algún daño. Su quietud era completa, depredadora, pero sus ojos contenían siglos de cansancio. Kai se apretó más contra ella, su pequeña mano aferrada a su manga. Sintió la confianza del niño como un peso en el pecho. Otros lo cazan, continuó el hombre, su mirada recorriendo el parque que oscurecía. Otros que lo quieren muerto por lo que representa. La parte racional de la mente de Maya gritaba que esto era una locura, pero los susurros febriles del niño sobre Sanguis Malus resonaban en su memoria. Mala sangre, enemigos, una guerra que no entendía, librada en las sombras mientras la gente normal paseaba a sus perros y empujaba cochecitos a solo 50 yardas de distancia. Los ojos del hombre brillaron rojos en la luz moribunda mientras decía, «Tenemos que hablar». El café 24 horas cerca del parque se vació a los pocos minutos de su llegada. Maya observó cómo los otros clientes se marchaban con expresiones confusas, como si de repente hubieran recordado citas urgentes que habían olvidado. Adrian no los tocó, no les habló, pero algo en su presencia los ahuyentó.
Kai se sentó entre ellos en el reservado, dibujando símbolos en servilletas con un crayón roto que había encontrado en el suelo. Símbolos protectores, aunque Maya no sabría decir cómo lo sabía. Los vampiros no son reales, dijo, pero su voz carecía de convicción. El hombre al que rociaste con gas pimienta se mueve como el humo y se alimenta del miedo, replicó Adrian, cuyo reflejo estaba notablemente ausente en los espejos del café. ¿Cómo lo llamarías tú? Explicó la jerarquía vampírica con la precisión distante de un profesor hablando de historia antigua. La sucesión por derecho de sangre. El consejo de las sombras. Kai era medio humano, lo que lo hacía tanto precioso como vulnerable. Marcus Voss quería al niño muerto para evitar su eventual gobierno sobre su especie. El café de Maya se enfrió mientras escuchaba, su mente científica catalogando detalles imposibles. La completa quietud de Adrian, excepto cuando hablaba. La forma en que los dibujos de Kai parecían brillar en su visión periférica. El hecho de que la cámara de seguridad del café hubiera desarrollado un conveniente punto ciego exactamente donde estaban sentados. Kai se está muriendo, dijo Adrian en voz baja. Los niños medio vampiros rara vez sobreviven hasta la edad adulta sin un ancla. Sus poderes son demasiado fuertes para que su mitad humana los contenga. Maya miró al niño pálido. Vio las ojeras bajo sus ojos, la forma en que seguía presionando sus pequeñas manos contra sus sienes, como si luchara contra un dolor de cabeza constante. Por eso Marcus lo quiere fuera ahora, mientras está débil. Las ventanas explotaron hacia adentro en una lluvia de cristales y viento aullante. Adrian se movió como una sombra líquida. Maya se arrojó sobre Kai, mientras tres figuras entraban a través de las ventanas destrozadas. Sus movimientos demasiado rápidos para que los ojos humanos los siguieran correctamente. Vislumbró colmillos, ojos que ardían como carbones, extremidades que se doblaban de formas que rompían la anatomía. Adrian los enfrentó en el centro del café y la violencia fue hermosa y terrible. Luchó con siglos de experiencia destilados en letalidad pura, sus golpes precisos y económicos. Cierra los ojos, cariño, le susurró Maya a Kai mientras los muebles se astillaban a su alrededor. Solo escucha mi voz. Pero el niño observaba a su padre con algo parecido al asombro, sus pequeñas manos brillando débilmente como si respondieran al combate sobrenatural. Uno de los atacantes rompió la defensa de Adrian, lanzándose hacia Maya y Kai con las garras extendidas. Ella rodó hacia un lado, el cristal cortándole el brazo mientras protegía al niño con su cuerpo. Su sangre golpeó el suelo del café y todos los vampiros en la habitación se congelaron. El aroma portaba algo que hizo que sus ojos se abrieran con reconocimiento y hambre. Adrian usó su distracción momentánea para terminar la pelea con una eficiencia brutal. Dos de los atacantes no volvieron a levantarse. El tercero huyó por el agujero que solía ser la ventana delantera. A Maya le ardía el brazo, donde el cristal la había cortado, pero Kai estaba ileso. El niño tocó su herida suavemente y el sangrado se detuvo. No humana, susurró en inglés por primera vez. Especial. Llegaron al coche de Adrian justo cuando las sirenas de la policía finalmente respondían a las llamadas sobre el disturbio. A salvo en el asiento trasero con Kai acurrucado a su lado, Maya miró a Adrian en el espejo retrovisor y dijo: «Ahora te creo. ¿Qué hacemos?» El refugio de Adrian, un penthouse, ocupaba los 3 pisos superiores de un edificio que no existía en ningún mapa de planificación urbana. Maya caminó por habitaciones llenas de artefactos que pertenecían a museos, armas que pertenecían a pesadillas y libros encuadernados en materiales que no quería identificar. Él explicó la alimentación de los vampiros con un desapego clínico.
describiendo las estructuras políticas que gobernaban a su especie, como si fuera una sesión informativa sobre política exterior. Los vínculos de sangre eran lo más parecido al matrimonio que su especie reconocía, dijo, más permanentes que la muerte humana e infinitamente más peligrosos. Maya lo absorbió todo con el mismo enfoque que una vez había aplicado al estudio de la psicología del desarrollo infantil. La adaptación era supervivencia. Kai se inquietó a medida que avanzaba la noche, su pequeño cuerpo irradiando un calor que se sentía como fiebre. Cuando finalmente se durmió, sus sueños se manifestaron como sombras que danzaban en las paredes y susurros en lenguajes que eran anteriores a la historia escrita. Adrian se quedó paralizado en la puerta del dormitorio, poderoso y antiguo y completamente indefenso ante el dolor de su hijo. Maya pasó a su lado y se sentó en la cama, tomando a Kai en sus brazos. Su presencia lo calmó de inmediato, los fenómenos sobrenaturales desvaneciéndose a medida que su respiración se estabilizaba. Confía en ti más de lo que confía en mí, dijo Adrian desde la puerta. Quizás porque lo veo como un niño primero y vampiro segundo, respondió Maya. Estudió el rostro de Adrian y vio vulnerabilidad debajo de la quietud depredadora. Lo amas más que a tu propia existencia. Eso te da miedo, y él siente ese miedo. La piel febril del niño ardía como hielo contra sus palmas, pero dormía pacíficamente. Libros antiguos cubrían las paredes, sus páginas llenas de profecías y genealogías de linajes. Armas de plata colgaban cruzadas sobre la chimenea. Maya se preguntó cuántas personas habían muerto en esa habitación, cuántas más morirían antes de que esto terminara. Se quedó dormida junto a Kai mientras el amanecer rompía sobre la ciudad, sin saber que Adrian pasó las horas restantes hasta el amanecer observándola con una expresión que no había mostrado en siglos. El Consejo de Vampiros se reunió en cámaras talladas en roca viva, 3 pisos bajo Manhattan. Marcus Voss presentó su caso con la retórica pulida de siglos dedicados a navegar la política sobrenatural. Adrian Thorne había violado las leyes de secreto al involucrar a una humana en asuntos de vampiros. Más condenatorio aún, el apego de su hijo a esta mujer humana hacía que el niño no fuera apto para el gobierno eventual. Los mestizos ya eran bastante inestables, sin formar lazos emocionales con mortales. El consejo escuchó con la atención paciente de depredadores, evaluando a su presa. Marcus tenía documentación, testimonios de testigos, grabaciones de cámaras de seguridad que de alguna manera habían escapado a la influencia de Adrian. La evidencia era exhaustiva y condenatoria. Los métodos de Adrian se habían vuelto descuidados, en su desesperación, por salvar a su heredero. Los consejeros deliberaron durante exactamente 13 minutos antes de llegar a su veredicto. 48 horas, anunció el portavoz. Resuelve el problema humano o renuncia al derecho de nacimiento de tu hijo. Mata a la mujer y borra toda evidencia de exposición vampírica, o mira cómo Marcus reclama la tutela del niño. Adrian sintió las antiguas leyes cerrándose a su alrededor como cadenas. Marcus sonrió con fría satisfacción cuando terminó la sesión. Mata a la humana o pierde al niño, murmuró mientras salían de la cámara. Esas son tus únicas opciones, rey vampiro. Adrian regresó al refugio para encontrar a Maya enseñándole a Kai ejercicios de respiración. Su voz suave, guiándolo a través de técnicas de meditación que de alguna manera estabilizaban sus caóticos poderes. Ella levantó la vista cuando él entró, leyendo la devastación en su expresión con la misma habilidad que una vez usó para evaluar a niños traumatizados. Sea lo que sea que te hayan dicho, dijo en voz baja, lo resolveremos juntos.
Pero Adrian sabía que el juicio del consejo no dejaba lugar a la negociación. En 46 horas, uno de ellos estaría muerto. El laboratorio privado de Adrian ocupaba un subnivel oculto del refugio. Examinó la sangre de Maya bajo un microscopio equipado con lentes tallados en lágrimas de vampiro cristalizadas, el único material que podía revelar propiedades sobrenaturales en el ADN humano. Lo que vio hizo que sus manos temblaran por primera vez en 3 siglos. Hilos dorados se entrelazaban a través de sus glóbulos rojos como metal vivo, pulsando con una energía que coincidía con el ritmo de su corazón. Marcadores primordiales. Era descendiente de los cazadores de vampiros originales, los humanos que habían sido bendecidos por poderes antiguos para enfrentarse a los no muertos. Pero estos linajes habían evolucionado a lo largo de milenios, su naturaleza agresiva refinada en algo completamente diferente. Maya no estaba destinada a destruir vampiros, estaba destinada a anclarlos. Los textos hablaban de descendientes primordiales que podían crear vínculos de sangre lo suficientemente estables como para salvar a niños medio vampiros. Su presencia no solo calmaba los poderes de Kai, los sincronizaba, les daba la base humana que necesitaban para sobrevivir. Adrian había pasado 800 años buscando algo que había entrado en su vida, llevando gas pimienta y una ira justiciera. Era descendiente de los enemigos más antiguos de su pueblo y, sin embargo, representaba su salvación. La ironía habría sido divertida si lo que estaba en juego no fuera tan desesperado. La ascendencia de Maya lo explicaba todo: la confianza instantánea del niño, su inusual resistencia a la influencia vampírica, la forma en que su sangre había congelado a esos atacantes en el café. No era solo humana, era algo mucho más raro e infinitamente más peligroso. Adrian la escuchó moverse en el piso de arriba y selló cuidadosamente las muestras de sangre. Cuando la encontró en la cocina preparando café con manos que solo temblaban ligeramente, la miró con una expresión de asombro y miedo. Ella era la respuesta a oraciones en las que había dejado de creer hacía siglos. Ahora solo tenía que convencerla de sacrificar su humanidad para salvar a su hijo. Maya escuchó la explicación de Adrian sobre su herencia con la concentración atónita de alguien que descubre que ha estado viviendo en la historia equivocada toda su vida. Linajes primordiales. Cazadores de vampiros, que habían evolucionado para convertirse en anclas de vampiros. Un destino escrito en el ADN y en antiguas profecías que nunca había sospechado. No te pido que salves solo a Kai, dijo Adrian, su voz ronca por 800 años de desesperación acumulada. Te pido que te conviertas en parte de algo para lo que naciste. El ritual del vínculo de sangre la transformaría, la haría inmortal, pero ya no completamente humana. Se convertiría en la base que permitiría a Kai crecer en su herencia sin ser destruido por su propio poder. Pero también estaría ligada a su familia para siempre, incapaz de irse o de vivir una vida humana normal. Maya miró a Kai, que jugaba con bloques en un rincón, construyendo estructuras que desafiaban la gravedad y brillaban con una luz suave. El niño que había corrido hacia ella en Central Park, que confiaba en ella más que en su propio padre, que la llamaba especial en susurrados idiomas antiguos. La elección debería haber sido imposible. Hace 3 días era la doctora Maya Chen, psicóloga infantil, cuyas mayores preocupaciones eran el número de pacientes y los créditos de educación continua. Ahora se le pedía que abandonara su especie para salvar a un príncipe medio vampiro de un asesinato. Pero Kai levantó la vista de sus imposibles torres de bloques y le sonrió. Y la decisión no fue difícil en absoluto.
Su pequeña mano encontró la de ella mientras las explosiones sacudían el edificio. Lo haré, dijo Maya mientras las puertas del refugio explotaban hacia adentro y Marcus Voss entraba a través del humo y los escombros, con el asesinato en sus antiguos ojos. La cámara ritual se encontraba en las profundidades del refugio, tallada en piedra que era anterior a la civilización humana. Velas llenas de sangre de vampiro arrojaban una luz roja sobre paredes cubiertas de símbolos que dolía mirar directamente. Adrian pronunció palabras en la primera lengua, el idioma que los vampiros habían usado antes de que los humanos desarrollaran el habla. Maya se arrodilló junto al altar mientras Kai vigilaba en la puerta, sus pequeñas manos brillando con poder protector. Con este vínculo te vuelves eterna, dijo Adrian, la hoja ritual brillando a la luz de las velas. Con este vínculo me vuelvo suya, respondió Maya, ofreciendo su muñeca a la antigua ceremonia. Las primeras gotas de su sangre golpearon la piedra del altar y la cámara se llenó de luz dorada. Sintió la transformación comenzando en sus huesos, un ardor que era agonía y éxtasis combinados. Pero el ritual requería un tiempo que no tenían. Los equipos de asalto de Marcus estaban abriéndose paso por los niveles superiores, su velocidad sobrenatural acercándolos con cada segundo que pasaba. La transformación de Maya estaba a medio completar cuando las puertas de la cámara explotaron hacia adentro. Estaba atrapada entre lo humano y lo sobrenatural, mejorada pero inestable. Sus nuevas habilidades luchando contra su fisiología sin cambios. Los poderes de Kai surgieron en respuesta a su transformación incompleta, una luz protectora resplandeciendo desde su pequeño cuerpo mientras se posicionaba entre Maya y la entrada. El propio Marcus entró a través de los escombros, flanqueado por 6 asesinos vampiros, su sonrisa prometiendo una muerte creativa para todos ellos. El ritual interrumpido dejó a Maya vulnerable, pero de todos modos se puso en pie a duras penas, colocándose entre los atacantes y el niño que había jurado proteger. Su sangre cantaba con un nuevo poder incluso mientras su mitad humana gritaba en protesta. Los ojos de Marcus se fijaron en ella con un reconocimiento hambriento. La última primordial, murmuró. Qué delicioso que estés solo a medio transformar. Te drenaré lentamente mientras el niño mira. Adrian se enfrentó a Marcus en el centro de la cámara ritual y 800 años de rivalidad explotaron en violencia. Lucharon con la habilidad acumulada de siglos, intercambiando golpes que destrozaban la piedra y enviaban ondas de choque a través del complejo subterráneo. Maya observaba con fascinación y terror mientras el rey vampiro desataba todo su poder por primera vez. Se movía como oscuridad concentrada, sus golpes llevando el peso de eras acumuladas. Pero Marcus era casi tan viejo y el doble de vicioso, sus ataques dirigidos no solo a Adrian, sino a Kai y Maya. Has destruido tu linaje por una humana, gruñó Marcus mientras luchaban junto al altar manchado de sangre. La respuesta de Adrian fue entregada con los colmillos al descubierto y los ojos ardiendo en rojo. Lo he salvado. Maya sintió su transformación incompleta luchando consigo misma, nuevas habilidades destellando a través de su conciencia, sin el control para usarlas adecuadamente. Pero cuando uno de los asesinos de Marcus rompió el combate para lanzarse sobre Kai, el instinto se apoderó de ella. Se movió con una velocidad que no debería haber sido posible, interceptando al vampiro a mitad de salto y haciéndolo retroceder con una fuerza prestada de su naturaleza cambiante. Los poderes de Kai respondieron a su protección, la luz resplandeciendo desde su pequeño cuerpo para crear barreras que detuvieron a 2 atacantes más. El niño que había parecido tan frágil estaba revelando al príncipe sobrenatural que estaba destinado a ser. Juntos formaron una unidad defensiva, mientras Adrian se batía en duelo con Marcos
con creciente desesperación. La cámara tembló cuando su batalla alcanzó su clímax, fuerzas sobrenaturales desatadas sin restricciones. El amanecer estaba rompiendo en algún lugar sobre ellos, y Marcus luchaba como una criatura sin nada que perder. Pero Adrian luchaba por amor, y eso marcó toda la diferencia. Marcus cayó de rodillas con la mano de Adrian alrededor de su garganta, la derrota y la furia luchando en sus antiguos rasgos. Los asesinos supervivientes huyeron cuando el poder de su amo se rompió. El alba se filtró por las grietas del techo mientras Marcus juraba venganza y desaparecía en las sombras, dejando atrás solo la promesa de futura violencia. La finca ancestral se extendía a lo largo de 30 acres de bosque protegido, oculta a los ojos humanos por protecciones que habían resguardado el linaje de Adrian durante 6 siglos. Maya eligió completar la transformación en una cámara llena de luz matutina, su decisión tomada libremente y con pleno conocimiento de lo que estaba ganando y perdiendo. El ritual del vínculo de sangre completado reveló habilidades que nunca había soñado posibles, sentidos y fuerza, equilibrados por la sabiduría para usarlos con cuidado. Su reflejo en los antiguos espejos mostraba ojos veteados de oro, marcándola como algo nuevo en el mundo de los vampiros. Los poderes de Kai se estabilizaron inmediatamente con ella como su ancla. Sus sueños febriles, reemplazados por un sueño tranquilo, y risas que resonaban por pasillos que no habían oído la alegría de un niño en siglos. Pensé que estaba salvando a un niño en el parque, dijo Maya mientras observaba a Kai construir estructuras imposibles con bloques de luz cristalizada. Resulta que estaba encontrando mi destino. Adrian aprendió a compartir el poder y a confiar de maneras que su naturaleza real nunca le había permitido, descubriendo que la fuerza se multiplicaba cuando se daba libremente en lugar de guardarse celosamente. Los tres formaron una unidad familiar sobrenatural que redefinió la política vampírica, demostrando que el amor podía crear lazos más fuertes que la ley antigua. Maya completó su transformación no como súbdita de Adrian, sino como su igual, la pieza que faltaba y que completaba su dinastía. El amanecer pintaba los jardines de la finca en tonos dorados que ya no quemaban su naturaleza cambiada, y le enseñó a Kai a montar en bicicleta mientras Adrian observaba con una expresión de asombro que lo hacía parecer casi humano. Un mes después del ritual, Maya se había adaptado a la vida sobrenatural con la misma intensidad enfocada que una vez había dedicado a su práctica de psicología. La finca se llenó de otros niños vampiros, mestizos y vampiros puros, por igual que venían en busca de la estabilidad que su presencia proporcionaba. Desarrolló nuevas técnicas terapéuticas que combinaban la psicología humana con las necesidades sobrenaturales, creando espacios seguros para niños que luchaban con habilidades inhumanas. El Consejo de Vampiros reconoció oficialmente su nueva estructura familiar después de mucha deliberación, admitiendo a regañadientes que la exitosa transformación de Maya había creado un precedente legal que ni siquiera la ley antigua podía ignorar. Adrian se encontró gobernando no como un rey solitario, sino como parte de un triunvirato que equilibraba el poder sobrenatural con la sabiduría humana, sus decisiones con un peso que se extendía mucho más allá de la política vampírica. La posición única de Maya, como descendiente primordial transformada, la convirtió en un puente entre mundos que habían sido enemigos durante milenios. Pero las sombras se reunían en lugares lejanos mientras Marcus reconstruía su base de poder, forjando alianzas con facciones sobrenaturales
que veían la nueva dinastía vampírica como una amenaza existencial a las viejas costumbres. Los informes de inteligencia hablaban de manadas de hombres lobo aliándose con casas de vampiros renegados, de aquelarres de brujas ofreciendo sus servicios a cualquiera dispuesto a destruir al príncipe mestizo y a su protectora de origen humano. La red de espías de Adrian trajo noticias inquietantes de armas forjadas en fuego infernal, de artefactos antiguos reunidos por enemigos que planeaban usar las mismas leyes de sucesión sobrenatural en su contra. Las protecciones de la finca zumbaban con una vigilancia constante, mientras las amenazas se multiplicaban más allá de sus fronteras. Maya descubrió su embarazo durante un análisis de sangre rutinario en el laboratorio de Adrian, los resultados imposibles apareciendo en múltiples pruebas que no deberían haber mostrado nada inusual. Se suponía que los humanos vinculados a vampiros no eran capaces de concebir, pero los hilos dorados en su sangre se habían multiplicado y organizado en patrones que desafiaban todas las leyes conocidas de la biología sobrenatural. Adrian miró los resultados de las pruebas con la misma expresión que había tenido al descubrir por primera vez su herencia primordial, el asombro y el terror luchando por el dominio en sus antiguos rasgos. El niño que crecía dentro de ella llevaba marcadores genéticos de 3 linajes sobrenaturales diferentes, una combinación que nunca antes había existido y cuyas capacidades seguían siendo completamente desconocidas. La mano de Maya descansaba sobre su vientre aún plano, mientras procesaba las implicaciones de llevar algo sin precedentes en el mundo sobrenatural. Cada facción querría estudiar o destruir lo que llevaba, convirtiendo a su familia en un objetivo aún mayor para la creciente alianza en su contra. Pero la reacción encantada de Kai ante la noticia de un posible hermano llenó la finca de una alegría que eclipsó temporalmente las preocupaciones políticas. Presionó su oído contra el vientre de Maya con la intensa concentración de un niño que escucha secretos, su pequeño rostro iluminándose de asombro cuando afirmó oír cantos en idiomas que no se habían hablado en milenios. Le rocié gas pimienta al secuestrador de tu hijo, le dijo Maya a Adrian, mientras observaban a Kai jugar con otros niños sobrenaturales en los jardines de la finca, sus risas resonando en los antiguos muros de piedra. Nunca mencionaste que ese era tu método de proposición. La sonrisa de Adrian llevaba siglos de afecto acumulado mientras la acercaba, su vínculo zumbando con una conexión que trascendía las barreras de las especies. El cortejo tradicional parecía inadecuado para una mujer que había sacrificado su humanidad para salvar su dinastía, que llevaba a su futuro heredero y comandaba el respeto de vampiros que no se inclinaban ante ninguna autoridad mortal. Los juegos de los niños llenaron los jardines de luz sobrenatural, mientras probaban habilidades que habrían aterrorizado a los observadores humanos, su alegría un testimonio de la seguridad que Maya y Adrian habían creado juntos. Pero incluso en este momento de perfecta satisfacción, los sentidos mejorados de Maya detectaron movimiento en las sombras más allá de las fronteras de la finca, formas que observaban con malicia paciente mientras planeaban su próximo asalto a la familia imposible que había reescrito la ley sobrenatural a través de simples actos de coraje y amor. La alianza de Marcus se fortalecía con cada día que pasaba, alimentada por el miedo al cambio y el odio a todo lo que desafiaba el antiguo orden. Pero Maya y Adrian enfrentaban el futuro juntos con un poder nacido no de la dominación, sino de la revolucionaria idea de que el amor podía transformar incluso los rincones más oscuros del mundo sobrenatural. Maya sintió comenzar la pesadilla de Kai antes de que él se despertara por completo, su terror filtrándose a través de su vínculo como agua helada en sus venas.
Lo encontró revolviéndose en sábanas empapadas de sudor febril, sus pequeñas manos arañando sombras que solo él podía ver. La temperatura en su dormitorio había bajado 20 grados y se estaba formando escarcha en las ventanas a pesar del cálido final de la primavera. Sus palabras susurradas llegaron en la lengua antigua, fragmentos de profecía y advertencia que hicieron que sus sentidos recién mejorados retrocedieran. Lo tomó en sus brazos y sintió su calor sobrenatural quemando a través de su camisón, su poder surgiendo salvaje e incontrolado en respuesta a cualquier oscuridad que atormentara sus sueños. Adrian apareció en la puerta, pero se detuvo cuando Maya negó con la cabeza, entendiendo instintivamente que su presencia solo amplificaría la angustia de Kai. Las habilidades del niño respondían al antiguo poder de Adrian como un diapasón golpeado contra metal, creando una resonancia que amenazaba con destrozar su pequeño cuerpo. Maya comenzó los ejercicios de respiración que había adaptado de su entrenamiento en psicología humana. Su voz firme y tranquila, mientras guiaba a Kai a través de técnicas que cerraban la brecha entre la meditación humana y el control sobrenatural. Su piel febril comenzó a enfriarse bajo su toque, y la escarcha de las ventanas se derritió a medida que su respiración se sincronizaba con la de ella. Las sombras se retiraron a sus lugares apropiados, mientras su poder se asentaba de nuevo en la latencia. Cuando Kai finalmente abrió los ojos, estaban claros y tranquilos, el terror reemplazado por la confianza que lo había atraído hacia ella en Central Park hacía 3 meses. Las pesadillas se están volviendo más fuertes, susurró en inglés, su pequeña mano agarrando sus dedos transformados con una fuerza desesperada. Me muestran fuego y gritos, y a ti cayendo en la oscuridad mientras padre observa. La sangre de Maya se heló mientras procesaba sus palabras, reconociendo la naturaleza profética que a menudo se manifestaba en los niños medio vampiros durante tiempos de agitación sobrenatural. Los sueños de Kai se habían vuelto más vívidos desde su transformación, visiones que Adrian creía que estaban conectadas con los antiguos linajes que ahora fluían a través de su vínculo. Lo abrazó más fuerte mientras el amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas del dormitorio, una luz dorada que ya no quemaba su naturaleza cambiada, pero que la llenaba de una calidez que no tenía nada que ver con la temperatura. Solo son sueños, cariño, murmuró, aunque su oído mejorado detectó movimiento más allá de las barreras protectoras de la finca que sugería que sus pesadillas podrían contener más verdad que consuelo. Adrian se unió a ellos cuando el sol salió por completo, su expresión sombría por los informes de inteligencia que habían llegado durante las horas de la noche, cuando su red de espías realizaba su trabajo más peligroso. Marcus había sido visto en los mercados sobrenaturales subterráneos de Praga, comprando artefactos especializados en romper vínculos de sangre y cortar las conexiones entre vampiros anclados y sus protectores humanos. Las armas que estaba reuniendo estaban diseñadas específicamente para contrarrestar las habilidades únicas de Maya, lo que sugería que sus enemigos entendían exactamente a lo que se enfrentaban y habían desarrollado estrategias específicas para destruir la base de la estabilidad de Kai. Más preocupantes eran los informes de cazadores primordiales que salían de su escondite después de siglos de inactividad. Antiguos linajes que se habían opuesto a los ancestros de Maya y veían su transformación como una abominación que necesitaba ser corregida mediante la violencia. Se movían en los espacios entre facciones sobrenaturales, ofreciendo sus servicios a cualquiera dispuesto a pagar sus precios en sangre y sufrimiento. Maya procesó esta información con el desapego clínico que su formación en psicología le había enseñado,
compartimentando el miedo para poder centrarse en respuestas prácticas a las amenazas emergentes. Pero sostener el cuerpo dormido de Kai le recordaba que esto no era un ejercicio académico de evaluación de amenazas. Eran enemigos que querían matar al niño en sus brazos y destruir la familia que habían construido con coraje y decisiones imposibles. La mano de Adrian encontró la de ella mientras observaban el amanecer pintar los jardines de la finca en tonos dorados y ámbar, su vínculo transmitiendo una seguridad que se sentía hueca ante el peso de los crecientes peligros. Lo protegeremos, dijo Maya en voz baja, su voz transmitiendo una convicción que provenía de un lugar más profundo que la confianza racional. Sea lo que sea que estén planeando, sean cuales sean las armas que hayan reunido, no entienden contra qué están luchando realmente. La sonrisa de Adrian contenía siglos de amor acumulado mientras apretaba su mano, obteniendo fuerza de su certeza incluso mientras su mente estratégica catalogaba las docenas de formas en que sus enemigos podrían tener éxito en destruir todo lo que habían construido juntos. La mañana trajo visitantes a la finca, niños vampiros y sus guardianes, buscando la estabilidad que la presencia de Maya proporcionaba a los mestizos que luchaban con habilidades peligrosas. Trabajó con ellos usando técnicas que combinaban métodos terapéuticos humanos con comprensión sobrenatural, creando espacios seguros para seres atrapados entre dos naturalezas. Cada caso exitoso fortalecía la posición política que protegía a su familia, demostrando que la transformación de Maya había creado posibilidades que se extendían mucho más allá de salvar a un solo niño. Pero cada nueva llegada también traía información sobre la creciente alianza en su contra, susurros de facciones sobrenaturales que veían la finca como una amenaza al orden establecido que había gobernado a sus especies durante milenios. Maya escuchaba estos informes mientras trabajaba con una joven medio vampira cuyos sueños se manifestaban como sombras vivientes, su atención dividida procesando múltiples capas de amenaza y oportunidad simultáneamente. La madre de la niña era una aristócrata vampira que se había arriesgado al exilio para buscar la ayuda de Maya, su desesperación evidente en la forma en que observaba cada interacción entre Maya y su hija. «Esto es lo que temen», dijo la mujer en voz baja, mientras Maya guiaba con éxito a la niña a través de una técnica que integraba sus habilidades de sombra en lugar de suprimirlas. Estás demostrando que no tenemos que elegir entre las naturalezas humana y vampírica, que nuestros hijos pueden ser completos en lugar de estar destrozados. Maya sintió la verdad de esas palabras resonando a través de su fisiología transformada, comprendiendo que su existencia desafiaba suposiciones que habían dado forma a la sociedad sobrenatural durante miles de años. Marcus y sus aliados no solo luchaban para eliminar a un rival político, luchaban para preservar una visión del mundo que requería separación y conflicto entre diferentes razas sobrenaturales. Su embarazo representaba un desafío aún mayor para su ideología, portando posibilidades genéticas que podrían reescribir la naturaleza fundamental de la reproducción y la herencia vampírica. La creciente alianza en su contra estaba motivada por un terror existencial de que el mundo sobrenatural pudiera evolucionar más allá de su capacidad de control o comprensión. Adrian la encontró en la biblioteca de la finca esa noche, rodeada de textos genealógicos que rastreaban linajes primordiales a través de siglos de historia oculta. Estaba investigando los patrones genéticos que podrían influir en el desarrollo de su hijo nonato, tratando de entender qué habilidades y vulnerabilidades podrían manifestarse en un ser que portaba herencia vampírica, primordial y cualquier nueva síntesis
que su transformación hubiera creado. Los textos hablaban de niños nacidos de tales uniones en un lenguaje que mezclaba profecía con especulación científica, describiendo seres que podrían unir múltiples especies sobrenaturales o crear formas completamente nuevas de existencia paranormal. Pero los registros históricos eran fragmentarios y contradictorios, dejando más preguntas que respuestas sobre en qué podría convertirse su hijo. ¿Qué es lo que más te preocupa?, preguntó Adrian, sentándose a su lado con la gracia fluida que todavía le cortaba la respiración después de meses de compartir su cama y su existencia inmortal. Lo desconocido, respondió Maya, su mano moviéndose instintivamente hacia su estómago, donde la vida crecía en patrones que desafiaban todas las leyes conocidas de la biología sobrenatural. O la posibilidad de que nuestro hijo sea demasiado diferente para sobrevivir en cualquier mundo, humano o vampiro. Los brazos de Adrian la rodearon con una fuerza que había protegido a su familia a través de múltiples intentos de asesinato y desafíos políticos que habrían destruido alianzas menores. Pero Maya sintió su incertidumbre a través de su vínculo, el reconocimiento de que se estaban aventurando en un territorio que ni siquiera sus siglos de experiencia podían navegar con confianza. El niño dentro de ella representaba esperanza y terror en igual medida, un futuro que ninguno de los dos podía predecir o controlar. Fuera de su santuario, los enemigos se reunían con armas diseñadas para cortar las conexiones que habían salvado la vida de Kai y creado nuevas posibilidades para la evolución sobrenatural. Pero dentro de los muros de la finca, rodeada de niños vampiros, cuyas risas resonaban en pasillos que solo habían conocido la soledad durante siglos, Maya eligió la fe sobre el miedo y se preparó para enfrentar cualquier desafío que su imposible familia encontrara en los meses venideros. La dorada luz de la tarde se inclinaba a través de los antiguos robles de Central Park mientras Maya Chen terminaba sus notas sobre el caso Thompson. Una ansiedad de 8 años, manifestándose como mutismo selectivo que respondía maravillosamente a las técnicas de terapia de arte que había desarrollado a lo largo de 6 años de práctica. Su café se había enfriado mientras observaba la dinámica del patio de recreo, sus instintos profesionales catalogando las interacciones entre niños y cuidadores, con el ojo experto de alguien que entendía que la seguridad residía en detalles que la mayoría de los adultos pasaban por alto. Un grito rompió su concentración. A 50 yardas de distancia, cerca del borde este del parque, un hombre arrastraba a un niño aterrorizado hacia la línea de árboles, su agarre brutal en unos pequeños brazos que se agitaban desesperadamente por escapar. La boca del niño estaba abierta en un terror sin palabras, y el entrenamiento de Maya en psicología reconoció la respuesta al trauma en la forma en que su cuerpo se aflojaba entre la lucha y la huida. Se movió sin pensar, la memoria muscular de sus clases de defensa personal, superando la voz en su cabeza que susurraba sobre la seguridad personal y el no involucrarse. Su gas pimienta estaba en su mano antes de que decidiera conscientemente actuar. Años de caminar sola por las calles de la ciudad le habían enseñado a mantener la protección accesible. El bote se descargó con un agudo siseo mientras acortaba la distancia, la quemadura química alcanzando al hombre de lleno en la cara mientras giraba hacia ella con una velocidad inhumana que no debería haber sido posible. Su grito no se parecía en nada al dolor humano, un sonido que resonaba en frecuencias que le hicieron doler los dientes y que hizo que los pájaros salieran volando de las ramas cercanas en un vuelo de pánico. El niño se liberó y corrió directamente hacia ella, sus pequeños brazos rodeándole la cintura con una fuerza desesperada mientras apretaba su rostro contra su chaqueta.
Sus palabras susurradas llegaron en un idioma que no reconoció, pero que entendió en sus huesos, sílabas antiguas que sabían a cobre y luz de estrellas. Sanguis malus. Respiró contra su hombro, y Maya sintió que algo fundamental cambiaba en el mundo que los rodeaba, como si la realidad se hubiera agrietado a lo largo de fallas invisibles. El atacante retrocedió tambaleándose, arañándose la cara quemada con movimientos demasiado fluidos para las articulaciones humanas. Su forma desdibujándose en los bordes como humo dispersándose en el viento. Cuando se giró para huir, su velocidad era imposible, llevándolo 30 pies de un solo salto que dejó a Maya mirando el aire vacío donde había estado. El niño en sus brazos temblaba con un frío que parecía venir de dentro de sus huesos, su piel pálida como la luz de la luna de invierno y febrilmente cálida a pesar del frío que irradiaba de él. Llamó al 911 con dedos temblorosos mientras escaneaba la línea de árboles en busca de cualquier señal del regreso del atacante, su brazo libre, apretándose protectoramente alrededor del niño que había buscado seguridad en el abrazo de una extraña. Su respiración se ralentizó gradualmente de jadeos de pánico a algo cercano a lo normal, aunque notó que se apartaba de la luz directa del sol que se filtraba a través de la copa de los árboles. Los enemigos de padre, susurró en un inglés acentuado que llevaba indicios de lugares que Maya no podía nombrar, y ella archivó la frase junto con su inusual palidez y la forma en que las sombras parecían reunirse a su alrededor, a pesar de la dorada luz de la tarde. Las sirenas se acercaban desde la distancia, pero el sonido se sentía amortiguado y extraño, como si el aire mismo se hubiera espesado a su alrededor tras la violencia que desafiaba la explicación racional. Maya abrazó al niño más fuerte y trató de procesar lo que había presenciado, su mente científica luchando por categorizar velocidades y sonidos que existían fuera de los parámetros humanos normales. En las sombras más allá del patio de recreo, unos ojos rojos los observaban con una paciencia depredadora que había sobrevivido a siglos de caza y ser cazado, calculando probabilidades y midiendo amenazas con la fría precisión de alguien que había aprendido que los errores significaban la muerte para aquellos a quienes había jurado proteger. Adrian Thorne salió de la oscuridad hacia el crepúsculo mientras las sirenas se acercaban, su movimiento tan fluido que parecía que las propias sombras se remodelaban alrededor de su alta figura. Maya sintió que la temperatura bajaba 10 grados cuando apareció, su aliento empañando un aire que había estado cálido momentos antes. El niño en sus brazos dejó de temblar de inmediato y pronunció palabras rápidas en esa lengua antigua, su voz transmitiendo alivio y amor y algo que podría haber sido una disculpa por el terror que había traído a su pacífica tarde. Adrian respondió en el mismo idioma, su voz portadora de armónicos que resonaban en la cavidad torácica de Maya y hacían que sus instintos recién despertados gritaran advertencias sobre depredadores y supervivencia. Pero cuando Kai se calmó por completo al sonido de la voz de su padre, los instintos protectores de Maya lucharon con la creciente certeza de que se enfrentaba a algo que iba mucho más allá de su comprensión. No puedes simplemente llevártelo, dijo cuando Adrian extendió su mano hacia el niño, la protección maternal superando el miedo racional. ¿Cómo sé que de verdad eres su padre? La sonrisa de Adrian no contenía calidez. Solo una antigua diversión ante la audacia de una humana que cuestionaba a alguien que había gobernado en las sombras durante 800 años. Porque, señorita Chen, respondió, usando su nombre aunque ella nunca se había presentado, quemaría esta ciudad hasta las cenizas antes de permitir que le ocurriera algún daño. Las sirenas sonaban cada vez más fuerte, pero el sonido parecía distante
y sin importancia mientras Maya procesaba el conocimiento imposible de que este extraño conocía su identidad y hablaba con una certeza casual sobre cometer una destrucción masiva. Kai la miró con ojos que reflejaban la luz como los de un gato, su confianza absoluta, a pesar de la tensión sobrenatural que crepitaba entre los adultos sobre él. El oído mejorado de Maya captó palabras susurradas en múltiples idiomas. Adrian hablando a los equipos de emergencia que se acercaban en tonos que llevaban sugestión y compulsión, haciéndoles olvidar la urgencia y redirigir su atención a informes falsos de disturbios a varias cuadras de distancia. La exhibición casual de influencia inhumana sobre las mentes humanas envió un escalofrío por las venas de Maya, incluso mientras su formación de psicóloga reconocía sofisticadas técnicas de manipulación que operaban en niveles que no podía empezar a comprender. Tenemos que hablar, dijo Adrian mientras sus ojos brillaban rojos en la luz moribunda, y Maya se dio cuenta de que su simple acto de proteger a un niño aterrorizado la había arrastrado a un mundo donde nada volvería a ser simple. Maya siguió a Adrian a un café abierto toda la noche cerca del parque, la pequeña mano de Kai cálida en la suya mientras caminaban por calles que ahora se sentían diferentes, cargadas de posibilidades que existían en los espacios entre las farolas y las sombras. Los otros clientes del café comenzaron a irse poco después de su llegada, los clientes recordando de repente citas urgentes o sintiéndose inexplicablemente cansados, hasta que solo Maya y sus extraños compañeros quedaron en el espacio iluminado con luz fluorescente. El reflejo de Adrian faltaba en los espejos detrás del mostrador, una ausencia tan obvia que Maya se preguntó cómo no lo había notado de inmediato. Los vampiros no son reales, dijo mientras su café se enfriaba, aferrándose a la racionalidad científica incluso cuando las pruebas se acumulaban en contra de cada suposición sobre la que había construido su visión del mundo. El hombre al que rociaste con gas pimienta se mueve como el humo y se alimenta del miedo, respondió Adrian con una paciencia que hablaba de siglos pasados, explicando cosas imposibles a mortales incrédulos. ¿Cómo lo llamarías tú? Kai dibujaba símbolos protectores en servilletas con una concentración firme, la mano de niño creando patrones geométricos que lastimaban los ojos de Maya cuando los miraba directamente. Matemáticas antiguas que describían relaciones entre la luz y la sombra, la protección y la depredación. Adrian explicó la jerarquía vampírica con el desapego clínico de alguien que informa a un nuevo colega sobre la política de la oficina, describiendo la sucesión por derecho de sangre y el reclamo de Marcus Voss sobre la herencia de Kai con palabras que hacían que el futuro esposo transformado de Maya sonara como un premio en alguna adquisición corporativa letal. Los niños medio humanos eran preciosos porque unían dos naturalezas, pero vulnerables porque su herencia mixta los hacía inestables, sin un anclaje adecuado, sus habilidades sobrenaturales manifestándose en peligrosas oleadas que podían matarlos antes de que aprendieran a controlarlas. Marcus quería a Kai muerto no por odio personal, sino por necesidad política, entendiendo que un heredero mestizo representaba un cambio que desestabilizaría las estructuras de poder construidas a lo largo de milenios de gobierno vampírico. El conocimiento de Maya sobre psicología infantil se volvió repentinamente relevante mientras Adrian describía técnicas para manejar habilidades sobrenaturales que eran paralelas a los métodos terapéuticos para ayudar a niños traumatizados a integrar experiencias difíciles sin ser abrumados por ellas. Las ventanas explotaron hacia adentro cuando los cazadores de Marcus los encontraron, el vidrio rociándose sobre las mesas del café en fragmentos brillantes que reflejaban una velocidad sobrenatural y gruñidos inhumanos.
Adrian se movió como violencia líquida, su comportamiento civilizado desapareciendo para revelar una gracia depredadora que había sobrevivido a 800 años de guerra sobrenatural. Maya se arrojó sobre Kai, mientras tres cazadores de vampiros descendían con movimientos demasiado rápidos para que los ojos humanos los siguieran, sus rostros retorcidos por un hambre que iba más allá de la simple sed de sangre hacia una furia territorial. El combate sobrenatural fue hermoso y terrible, los cuerpos moviéndose en patrones que desafiaban la física mientras los muebles se desintegraban a su alrededor, y Maya protegía a Kai con su propia y frágil forma humana. «Cierra los ojos, cariño», le susurró mientras Adrian destrozaba a sus atacantes con una eficiencia que hablaba de innumerables batallas similares. «Solo escucha mi voz». La sangre pintaba las paredes del café en patrones abstractos, mientras la velocidad sobrenatural creaba un viento que despeinaba el cabello de Maya y hacía que Kai se apretara más contra su abrazo protector. Cuando el silencio regresó, fue absoluto, el tipo de quietud que sigue a la violencia y precede a la seguridad o a un peligro mayor. El brazo de Maya sangraba por los vidrios voladores, pero se sentía extrañamente tranquila, la adrenalina dando paso a la aceptación de imposibilidades que su mente racional no podía procesar, pero que sus instintos reconocían como verdad. «Ahora te creo», dijo mientras Adrian la ayudaba a subir a su coche, con Kai a salvo entre ellos y las luces de la ciudad pasando por las ventanas que reflejaban un mundo transformado por un conocimiento que no podía desaprender. «¿Qué hacemos?» El refugio penthouse de Adrian reveló la riqueza vampírica acumulada a lo largo de siglos, artefactos antiguos compartiendo espacio con modernos sistemas de seguridad, en combinaciones que hablaban de alguien que había aprendido a adaptarse sin abandonar las herramientas que lo habían mantenido vivo a través de múltiples eras de la historia humana. Maya caminó por habitaciones llenas de armas de plata y libros encuadernados en cuero, su formación en psicología reconociendo el cuidadoso equilibrio entre comodidad y fortificación que sugería a alguien que entendía que la seguridad siempre era temporal. Adrian explicó la alimentación de los vampiros con el tono práctico de alguien que describe los requisitos dietéticos, la sangre como sustento en lugar de violencia. Aunque los sentidos mejorados de Maya detectaban el hambre depredadora que vivía bajo su superficie civilizada, el concepto de vínculos de sangre fascinó su mente profesional, conexiones sobrenaturales que proporcionaban estabilidad a los volátiles niños medio vampiros a través de técnicas que eran paralelas a la terapia de apego y al trabajo de recuperación de traumas que había estudiado en la universidad. La pesadilla de Kai golpeó cerca de la medianoche. Su pequeño cuerpo revolviéndose en sábanas empapadas de sudor febril, mientras se formaba escarcha en las ventanas a pesar del cálido final de la primavera. Maya sintió su terror filtrándose a través de conexiones que aún no entendía. Agua helada en sus venas que traía imágenes de fuego y gritos, y una oscuridad que se tragaba todo lo precioso del mundo. Adrian apareció en la puerta, pero se detuvo cuando Maya le hizo un gesto para que retrocediera, entendiendo que las habilidades del niño respondían a su antiguo poder como diapasones golpeados contra metal, creando una resonancia que amenazaba con destrozar el pequeño cuerpo de Kai. Comenzó ejercicios de respiración adaptados de su entrenamiento terapéutico, técnicas de meditación humana unidas al control sobrenatural a través de la voz y el tacto que gradualmente calmaron el poder febril que surgía a través de la naturaleza híbrida de Kai. «Confía en ti más de lo que confía en mí», observó Adrian cuando la paz regresó y Kai durmió a salvo en los brazos de Maya. «Quizás porque lo veo como un niño primero»,
Y vampiro segundo, respondió Maya, entendiendo que su perspectiva ofrecía algo que los siglos de supervivencia sobrenatural de Adrian no podían proporcionar. Se quedó dormida junto a Kai mientras el amanecer pintaba de oro las ventanas del este, sin saber que Adrian los observaba con una expresión que no había mostrado en siglos, un amor antiguo, aprendiendo a abarcar la esperanza de futuros que nunca se había atrevido a imaginar. Marcus Voss solicitó al Consejo de Vampiros, alegando que Adrian había violado las leyes de secreto al involucrar a una humana en asuntos sobrenaturales, su maniobra política diseñada para forzar elecciones imposibles entre la vida de Maya y la herencia de Kai. Las cámaras del Consejo oprimían con una oscuridad agobiante, mientras voces antiguas debatían leyes y tradiciones. Sus palabras llevando el peso de milenios dedicados a gobernar la sociedad sobrenatural a través de una rígida separación entre especies. A Adrian se le dieron 48 horas para resolver el problema humano, un lenguaje que hacía que la existencia de Maya sonara como un error matemático que requería corrección a través de la violencia. Mata a la humana o pierde al niño, dijo Marcus con la satisfacción que proviene de hacer jaque mate a un oponente que había frustrado sus ambiciones durante décadas. Esas son tus únicas opciones, Rey Vampiro. Adrian regresó para encontrar a Maya enseñándole a Kai técnicas de respiración que lo ayudaban a controlar las oleadas de poder. Su voz paciente, guiándolo a través de ejercicios que combinaban la psicología humana con la gestión sobrenatural de maneras que desafiaban la educación vampírica tradicional. Pero incluso los momentos de paz llevaban una tensión subyacente a medida que la presión del tiempo aumentaba y los enemigos se acercaban con armas diseñadas específicamente para contrarrestar cualquier protección que Adrian pudiera proporcionar. La sangre de Maya, bajo el microscopio de Adrian, reveló hilos dorados que hablaban de herencia primordial, marcadores genéticos que indicaban descendencia de los cazadores de vampiros originales, que habían poseído habilidades que los hacían capaces de crear vínculos de sangre con seres sobrenaturales. Su ascendencia explicaba la confianza inmediata de Kai y el efecto calmante que su presencia tenía en sus habilidades inestables. Conexiones que iban más allá de la simple amabilidad humana hacia linajes que habían moldeado la historia sobrenatural. No eres solo humana, Maya, dijo Adrian con asombro y terror luchando por el dominio en sus antiguos rasgos. Eres algo mucho más raro e infinitamente más peligroso. La revelación transformó a Maya de una carga protegida a una jugadora crucial, su herencia única haciéndola capaz de estabilizar a niños medio vampiros a través de técnicas que ningún humano puro o vampiro podría replicar. Pero el conocimiento trajo un mayor peligro, ya que cada facción sobrenatural querría estudiar o controlar a alguien cuyas habilidades podrían remodelar la reproducción vampírica y la ley de herencia. Maya se despertó para encontrar a Adrian, mirándola con un asombro que llevaba siglos de esperanza y miedo acumulados, entendiendo que su simple acto de proteger a un niño en Central Park había despertado algo que podría cambiar la sociedad sobrenatural para siempre. Adrian propuso el ritual del vínculo de sangre que salvaría a Kai, pero ataría a Maya a su familia a través de una transformación que la haría inmortal a costa de su naturaleza humana. Elecciones que llevaban implicaciones que apenas comenzaba a comprender. No te pido que salves solo a Kai, dijo mientras las explosiones sacudían el edificio debajo de ellos. Te pido que te conviertas en parte de algo para lo que naciste. La pequeña mano de Kai encontró la de Maya mientras consideraba la proposición de Adrian. Su confianza absoluta, a pesar del caos que los rodeaba, y la decisión imposible que transformaría su existencia de maneras que no podía predecir ni controlar. Lo haré,
dijo Maya mientras las puertas del refugio explotaban hacia adentro, y el propio Marcus entraba con fuerzas diseñadas para acabar con su imposible familia antes de que la ley sobrenatural pudiera reconocer lo que habían creado juntos a través del coraje y un amor que trascendía las barreras de las especies. El ritual del vínculo de sangre comenzó en la cámara oculta de Adrian, bajo el penthouse. Antiguos símbolos tallados en paredes de obsidiana que habían presenciado ceremonias anteriores a la historia humana escrita. Maya se arrodilló en el centro de incrustaciones de plata que formaban patrones geométricos diseñados para canalizar y contener energías sobrenaturales, sus manos firmes a pesar de la magnitud de lo que estaba eligiendo convertirse. Adrian pronunció palabras en la lengua vampírica original, sílabas que resonaban en frecuencias que hacían vibrar el aire mismo con poder, mientras Kai se sentaba al borde del círculo, su joven rostro solemne, con la comprensión de que su supervivencia dependía del éxito de esta transformación. La sangre ritual ardía como fuego y hielo al tocar los labios de Maya. Su fisiología humana, comenzando a cambiar a nivel celular, mientras los hilos dorados de su herencia primordial despertaban para fusionarse con la esencia vampírica en combinaciones que nunca antes habían existido. Pero el ataque de Marcus rompió el delicado equilibrio de la ceremonia. Las explosiones desgarrando las barreras defensivas del edificio mientras sus fuerzas descendían con armas diseñadas específicamente para interrumpir los rituales del vínculo de sangre y matar a cualquiera atrapado en su estado incompleto. Maya se derrumbó mientras el dolor de la transformación desgarraba su cuerpo parcialmente cambiado, atrapada entre las naturalezas humana y sobrenatural en un espacio liminal que la dejaba vulnerable tanto a la plata como a la luz del sol. Adrian rugió con una furia que sacudió los cimientos del edificio, mientras los poderes de Kai surgían en respuesta a la agonía de Maya, una luz protectora resplandeciendo desde su pequeño cuerpo, mientras instintivamente protegía a la mujer que había elegido sacrificar su humanidad por su estabilidad. El refugio se convirtió en un campo de batalla sobrenatural, con Maya retorciéndose en su centro, su transformación incompleta, creando descargas de energía que interferían con las habilidades vampíricas y hacían que tanto aliados como enemigos lucharan por mantener su velocidad y fuerza inhumanas. Marcus entró en la cámara ritual con fría satisfacción, entendiendo que la mayor victoria de Adrian estaba a punto de convertirse en su derrota más devastadora, ya que la ceremonia interrumpida amenazaba con matar a la mujer primordial, cuyas habilidades únicas habían ofrecido esperanza para estabilizar a los niños medio vampiros. Has destruido tu linaje por una humana, dijo mientras Adrian se posicionaba entre Marcus y el círculo ritual que se derrumbaba. Lo he salvado, respondió Adrian, su antiguo poder desatándose por completo por primera vez en décadas, mientras se preparaba para luchar con todo lo que poseía para proteger a la imposible familia que había dado sentido a su existencia inmortal. Los reyes vampiros se enfrentaron en un combate que se había estado gestando durante siglos. La velocidad y la fuerza sobrenaturales, creando ondas de choque que agrietaban las paredes de obsidiana, mientras la transformación parcial de Maya continuaba quemando su sistema nervioso en patrones que podrían matarla antes de que el ritual pudiera completarse. Las habilidades protectoras de Kai se manifestaron plenamente cuando colocó sus pequeñas manos sobre la piel febril de Maya. Su naturaleza medio vampira, permitiéndole anclar su conciencia mientras su cuerpo luchaba por integrar herencias genéticas conflictivas que deberían haber sido incompatibles. El poder del niño fluyó hacia Maya como agua refrescante, estabilizando la transformación lo suficiente
como para evitar su muerte, mientras Adrian y Marcus arrasaban la cámara con una violencia que hablaba de rencores acumulados durante siglos de política sobrenatural. Maya sintió que su conciencia se expandía a medida que las habilidades primordiales despertaban junto con las mejoras vampíricas, su percepción cambiando para abarcar flujos de energía y conexiones de sangre que pintaban el mundo en colores que no tenían nombres humanos. A través de sus sentidos transformados, pudo sentir el alivio de Kai mientras sus habilidades inestables finalmente encontraban el ancla que habían estado buscando desesperadamente, su naturaleza medio vampira estabilizándose a medida que el vínculo de sangre se completaba a pesar de la violenta interrupción del ritual. Adrian ganó ventaja cuando la exitosa transformación de Maya envió una oleada de poder a través de su conexión familiar. Las antiguas habilidades vampíricas, mejoradas por la energía primordial, que lo hicieron más rápido y fuerte de lo que Marcus había anticipado. El derrotado señor vampiro se retiró mientras la luz del amanecer comenzaba a filtrarse por las ventanas destrozadas, su escape llevando promesas de venganza y advertencias de que el Consejo de Vampiros nunca aceptaría en lo que se había convertido la familia de Adrian. Marcus yace roto, pero vivo en algún lugar de las sombras de la ciudad, dijo Maya mientras el metabolismo curativo de los vampiros reparaba el daño de su transformación interrumpida. Pero ahora somos más fuertes que cuando esto comenzó. Adrian la ayudó a ponerse de pie mientras su vínculo familiar se solidificaba en conexiones que perdurarían por siglos, comprendiendo que el coraje de Maya en Central Park había llevado a este momento en que tres seres imposibles eligieron el amor sobre la ley y crearon algo completamente nuevo en la historia sobrenatural. Kai corrió hacia ambos con una risa que resonó en la cámara destruida. Su joven voz llevando una alegría que hablaba del fin de las pesadillas y de futuros que se abrían a posibilidades que ninguno de ellos podría haber imaginado cuando Maya usó por primera vez gas pimienta contra una velocidad inhumana. El amanecer los llevó a la finca ancestral de Adrian en el campo, antiguos muros de piedra que habían albergado a su linaje a través de siglos de guerra sobrenatural y agitación política. Maya se paró en jardines, donde ahora jugaban niños vampiros, de forma segura, bajo su protección, su transformación completa y sus habilidades totalmente integradas en una naturaleza que unía múltiples especies sin pertenecer por completo a ninguna. Trabajó con jóvenes medio vampiros usando técnicas terapéuticas mejoradas por la intuición primordial, ayudándolos a controlar habilidades peligrosas a través de métodos que combinaban la psicología humana con la comprensión sobrenatural de maneras que la educación vampírica tradicional nunca había imaginado posibles. Cada caso exitoso fortalecía su posición política y demostraba que la transformación de Maya había creado posibilidades que se extendían mucho más allá de salvar a un solo niño, aunque los enemigos continuaban reuniéndose en las sombras más allá de las barreras protectoras de la finca. Pensé que estaba salvando a un niño en el parque, dijo Maya mientras observaba a Kai montar su bicicleta por los senderos del jardín mientras otros niños sobrenaturales celebraban su éxito. Resulta que estaba encontrando mi destino. Los brazos de Adrian la rodearon con una fuerza que había protegido a su familia a través de intentos de asesinato y desafíos del consejo, su vínculo llevando la certeza de que, sin importar qué enemigos pudieran surgir de la política sobrenatural, su amor había creado algo que valía la pena defender. El amanecer pintaba de oro las antiguas ventanas, mientras Maya sentía una nueva vida removerse en su cuerpo transformado, un embarazo que debería haber sido imposible y que portaba un potencial genético que podría reescribir por completo la reproducción vampírica.
Un mes después del ritual interrumpido, Maya se descubrió ayudando a familias de vampiros de todo el mundo sobrenatural, mientras el Consejo de Vampiros reconocía a regañadientes que sus habilidades únicas habían creado estabilidad donde los métodos tradicionales habían fallado. Marcus estaba construyendo alianzas con facciones que veían su finca como una amenaza existencial al orden establecido, pero Maya no sintió miedo mientras colocaba manos protectoras sobre su creciente hijo y observaba a Kai enseñar a medio vampiros más jóvenes las técnicas de control que ella le había ayudado a dominar. Le rociegas pimienta al secuestrador de tu hijo, le dijo a Adrian, mientras observaban a los niños jugar en jardines que solo habían conocido la soledad durante siglos. Nunca mencionaste que ese era tu método de proposición. Sus risas se extendieron por los terrenos de la finca, mientras nuevos enemigos se reunían más allá de las barreras protectoras. La política sobrenatural, continuando su evolución alrededor de la imposible familia que había elegido el coraje sobre la seguridad y el amor sobre la ley. El embarazo de Maya sugería destinos que ninguno de los dos podía predecir, pero mientras observaba a Kai florecer entre otros niños sobrenaturales que habían encontrado santuario en su revolucionario hogar, supo que su simple acto de proteger a un niño aterrorizado había transformado no solo su propia existencia, sino las posibilidades fundamentales de lo que las familias sobrenaturales podían llegar a ser cuando se anclaban en el amor en lugar de la conquista o la tradición. La mano de Maya se posó sobre su vientre a un plano mientras estaba de pie en el salón matutino de la finca. La dorada luz del sol entrando a raudales por antiguas ventanas que habían presenciado siglos de historia vampírica, pero nunca la risa de los niños, hasta que ella transformó la naturaleza fundamental de su familia. El imposible embarazo portaba un potencial genético que hacía que incluso el antiguo conocimiento de Adrian pareciera limitado. Su hijo nonato, representando combinaciones de esencia primordial y vampírica que nunca habían existido en la historia sobrenatural. Kai irrumpió por las puertas del jardín con la ropa manchada de tierra y la emoción brillando en su joven rostro. Sus habilidades de medio vampiro, ahora lo suficientemente estables como para poder jugar con niños humanos durante visitas cuidadosamente supervisadas al pueblo cercano. Maya lo observó describir sus aventuras matutinas mientras Adrian escuchaba con una atención paternal que había reemplazado siglos de solitaria vigilancia. La dinámica de su familia, creando ondas en toda la sociedad sobrenatural que se extendían mucho más allá de las barreras protectoras de su finca. La aceptación a regañadientes del Consejo de Vampiros vino con condiciones que Maya navegó usando habilidades diplomáticas mejoradas por la intuición primordial, su posición única permitiéndole abogar por cambios que la política vampírica tradicional habría rechazado de cualquier otra fuente. Estableció protocolos para ayudar a niños medio vampiros inestables, que combinaban su formación psicológica con técnicas sobrenaturales, creando el primer sistema educativo formal diseñado específicamente para seres híbridos, cuya existencia había sido previamente considerada como accidentes desafortunados, en lugar de valiosas adiciones a la sociedad vampírica. La alianza de Marcus se fortaleció a medida que las facciones conservadoras reconocían que el éxito de Maya amenazaba las jerarquías construidas sobre la escasez y la exclusión, su resistencia tomando formas que iban desde maniobras políticas hasta intentos de asesinato directos que los equipos de seguridad de Adrian apenas lograban interceptar. Pero cada ataque solo demostraba la importancia de su familia a medida que más seres sobrenaturales buscaban santuario en la finca, creando una comunidad que demostraba alternativas al aislamiento vampírico tradicional,
y a las relaciones depredadoras con la sociedad humana. Las náuseas matutinas de Maya se manifestaban como sensibilidad a las energías sobrenaturales en lugar de a los alimentos humanos, su fisiología transformada, adaptándose al embarazo de maneras que requerían una comprensión médica completamente nueva, mientras los sanadores vampiros consultaban textos primordiales que no se habían abierto en milenios. Adrian rondaba con una preocupación protectora que la divertía incluso mientras apreciaba la antigua devoción que había aprendido a abarcar la esperanza de futuros que se extendían más allá de su supervivencia personal o su posición política. La población de la finca se hinchó con familias de refugiados cuyos niños medio vampiros necesitaban la intervención especializada de Maya, convirtiendo la fortaleza ancestral de Adrian en algo parecido a una universidad sobrenatural, donde los seres aprendían a navegar naturalezas híbridas a través de técnicas que enfatizaban la cooperación en lugar de la dominación. Kai prosperó en su papel de estudiante mayor y maestro no oficial, su propia estabilidad ganada con esfuerzo, permitiéndole ayudar a niños más pequeños a procesar el terror y la confusión que venían con habilidades que no podían entender ni controlar. Maya desarrolló un plan de estudios que trataba las habilidades sobrenaturales como extensiones naturales de la personalidad en lugar de aberraciones peligrosas que requerían supresión. Su enfoque creando graduados que se integraban con éxito tanto en la sociedad humana como en la vampírica sin sacrificar sus complejas naturalezas. Las implicaciones políticas se extendieron a medida que otros reyes vampiros solicitaban consultas sobre políticas de mestizos. La experiencia de Maya volviéndose crucial para los líderes sobrenaturales, que reconocían que los cambios demográficos requerían estrategias adaptativas en lugar de la eliminación tradicional de linajes problemáticos. Su embarazo avanzó con una velocidad sobrenatural que comprimió la gestación humana normal en meses en lugar de años. El cronograma acelerado creando urgencia en torno a las negociaciones políticas que determinarían si su hijo nacería en un mundo que aceptara las naturalezas híbridas o en uno todavía comprometido con la pureza de las especies a través de la violencia. Los instintos protectores de Adrian se intensificaron a medida que la condición de Maya se hizo visible. Su antigua paranoia, encontrando finalmente objetivos apropiados en enemigos que entendían que matarla desestabilizaría a cada familia sobrenatural que había llegado a depender de sus habilidades únicas. Las defensas de la finca se fortalecieron con artefactos y aliados provenientes de toda la sociedad sobrenatural, creando redes que extendían el poder vampírico tradicional de Adrian a ámbitos de cooperación que nunca antes había considerado necesarios o posibles. Maya sintió a su hijo no nato respondiendo a las energías sobrenaturales, con movimientos que sugerían habilidades manifestándose antes del nacimiento, un potencial genético que podría representar un salto evolutivo más allá de lo que cualquiera de los padres podría haber imaginado cuando ella roció por primera vez a un secuestrador con gas pimienta en Central Park. Su rutina diaria incluía correspondencia con investigadores humanos que permanecían ignorantes del contexto sobrenatural, pero cuyos estudios en desarrollo infantil contribuían a las técnicas que ella adaptaba para seres cuyas experiencias infantiles incluían el manejo de habilidades letales junto con los desafíos típicos del desarrollo. Los cuentos de Buenas noches de Kai ahora presentaban sus aventuras con amigos humanos, junto con miembros de la familia sobrenatural, su joven perspectiva creando narrativas que normalizaban la diversidad de maneras que daban a Maya la esperanza de futuros donde las fronteras entre especies podrían convertirse en preferencias, en lugar de divisiones absolutas. Las conversaciones nocturnas entre Maya y Adrian abarcaban temas desde preocupaciones de seguridad inmediatas hasta visiones a largo plazo de una sociedad sobrenatural
que pudiera acomodar a seres que se negaban a elegir identidades únicas, sus sesiones de planificación creando planos para cambios que se extenderían mucho más allá de su vida. Los aspectos sobrenaturales del embarazo se manifestaron a medida que las habilidades primordiales de Maya se fortalecían en lugar de debilitarse, su cuerpo canalizando un mayor poder que le permitía ayudar a más niños, mientras simultáneamente nutría la nueva vida que representaba combinaciones genéticas sin precedentes. El sueño traía sueños de niños aún no nacidos, jugando en jardines que existían en futuros que casi podía ver. Visiones que llevaban la certeza de que su coraje al proteger a un niño aterrorizado había iniciado cambios que resonarían a través de generaciones sobrenaturales. Los espías de Marcus informaban sobre las actividades de la finca a enemigos que luchaban por contrarrestar un éxito que socavaba sus suposiciones fundamentales sobre la necesidad de la sociedad vampírica de jerarquías rígidas y separación de especies. Pero Maya no sintió miedo mientras preparaba guarderías que darían la bienvenida a un niño cuya existencia demostraba que el amor podía crear posibilidades más fuertes que la tradición. Su transformación de psicóloga humana a matriarca sobrenatural, representando una evolución que la alianza conservadora de Marcus no podía prevenir ni revertir. Los 800 años de supervivencia de Adrian le habían enseñado a planificar amenazas que podía anticipar, pero la influencia de Maya creaba futuros que excedían incluso el alcance de su antigua imaginación, su asociación generando una esperanza que había sobrevivido a intentos de asesinato y oposición política. La rutina matutina de la finca incluía las voces de los niños hablando múltiples idiomas mientras aprendían técnicas de control que enfatizaban la alegría en lugar del miedo. El enfoque terapéutico de Maya creando atmósferas donde las habilidades sobrenaturales se convertían en fuentes de orgullo en lugar de vergüenza. Su correspondencia incluía cartas de familias de vampiros de todo el mundo, informando de intervenciones exitosas basadas en los métodos que ella había desarrollado. Cada historia de éxito fortaleciendo los argumentos políticos para aceptar las naturalezas híbridas en lugar de eliminarlas a través de la violencia tradicional. La presencia del niño nonato afectaba a cada ser sobrenatural que visitaba la finca, su potencial genético irradiando energías que hacían que incluso los antiguos vampiros se detuvieran en reconocimiento de algo completamente nuevo, emergiendo en su mundo cuidadosamente ordenado. El último mes de Maya trajo delegaciones de los más altos niveles del gobierno sobrenatural, seres que nunca habían reconocido el derecho a existir de los niños medio vampiros, ahora buscando orientación sobre políticas de integración que pudieran prevenir guerras civiles entre facciones tradicionales y progresistas. Adrian estuvo a su lado durante estas negociaciones con un orgullo que abarcaba no solo el amor personal, sino el reconocimiento de que el coraje de Maya había creado posibilidades para la evolución sobrenatural que sus siglos de experiencia política nunca podrían haber logrado solos. El parto se acercaba con seres sobrenaturales, reuniéndose de todo el mundo para presenciar un nacimiento que representaba un avance genético potencialmente tan significativo como la aparición original de la especie vampírica a partir de poblaciones humanas, milenios atrás. Maya sintió que las contracciones comenzaban mientras el atardecer pintaba de oro las antiguas piedras de la finca. Su trabajo de parto, comenzando en medio de jardines donde Kai jugaba con niños, cuya existencia demostraba que su ataque con gas pimienta en Central Park había iniciado una transformación que se extendía mucho más allá de su familia individual. Adrian sostuvo su mano mientras su hijo se preparaba para entrar en un mundo donde el amor de Maya había creado un espacio para seres que unían las fronteras de las especies por elección en lugar de por accidente,
la evolución de su familia, representando la esperanza de que la sociedad sobrenatural pudiera abrazar la complejidad en lugar de exigir la simplicidad a través de la violencia. Los pasillos de la finca se llenaron de seres sobrenaturales que habían viajado distancias imposibles para presenciar un nacimiento que determinaría si el enfoque revolucionario de Maya hacia los niños híbridos representaba un futuro sostenible o una anomalía temporal que las fuerzas conservadoras eventualmente suprimirían a través de una acción política coordinada. Pero a medida que el trabajo de parto de Maya se intensificaba y Kai susurraba palabras de aliento con una sabiduría más allá de sus años aparentes, ella solo sintió la confianza de que el amor había creado algo más fuerte que el miedo. Su transformación de psicóloga humana a madre sobrenatural representando una victoria que ningún enemigo podría revertir. Independientemente de las batallas políticas que pudieran seguir a la llegada de su hijo, a un mundo que ella había ayudado a transformar a través de un simple coraje que se convirtió en un cambio revolucionario.